Muy buenos días a todos y a todas, los presentes y también a las hermanas y hermanos que nos están viendo online esta mañana. Antes de presentar a la ponente de esta mañana, me permito dar una breve indicación. Vamos a tener en la mañana una variante. Les acaban de entregar al entrar, y los que no tengan, unas papeletas. En su mano tienen unas papeletas y la papeleta es para que durante la ponencia, la primera y la segunda ponencia, ustedes puedan escribir sus preguntas o alguna opinión que tengan para los ponentes. Al finalizar la segunda ponencia, vamos a entregar las papeletas antes de salir al descanso. Entregamos la papeleta y cuando volvemos del descanso vamos a abrir el espacio de preguntas y vamos a tener nuestra mesa y debate sobre el tema de la psicología y la espiritualidad en el acompañamiento y en la terapia. Entonces ahí va a ser un espacio también rico de compartir y de diálogo entre todos. También para las personas que estén online viéndonos, los que nos están ayudando con la transmisión nos van a traer las preguntas que ustedes también tengan para que participen desde donde están. Otra cosa es que tenemos las hojas para firmar aquellos que quieran o pedir el USB de todo el Congreso, ¿sí? Bueno, le damos la bienvenida a Maribel Rodríguez Fernández. Maribel es psiquiatra, es doctora en medicina y tiene un máster en psicoterapia. Es directora, por los que no sepan, de la cátedra Edith Stein de la Universidad de la Mística. Este año en sus carpetas tienen un folleto como este, en donde el tema de la cátedra será confluencias entre psicoterapia y espiritualidad. Y ahí tenemos las fechas que son del 19 al 21 de octubre. Bueno, actualmente es profesora del posgrado en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid. Ha sido profesora en la Universidad CEU San Pablo de Madrid y la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, habiendo impartido asignaturas como psicopatología y tratamientos psicológicos en la carrera de psicología y psicología médica en la carrera de medicina. Es experta en logoterapia y gran parte de su trabajo de investigación se ha centrado en la búsqueda de una perspectiva integral en la que se tenga en cuenta desde la psicología y la psiquiatría la dimensión espiritual del ser humano. Pues les presento a Maribel. Su ponencia es Noche Oscura, Crisis y Depresión. Bienvenida, Maribel. Buenos días. Pues muchas gracias, Angélica, por tu presentación. Y gracias también al CITES por invitarme a asumir este reto estimulante y a la vez veréis que no es fácil tampoco. Yo voy a mostrar la perspectiva que a mí me surge según he ido leyendo a San Juan de la Cruz y contrastándola con otros autores y a la vez veremos pues, que hay otros puntos de vista de otros colegas míos que consideran la cuestión de otra manera. Todavía no la voy a adelantar, pues la voy a ir introduciendo. El término que creo que aúna estas tres cuestiones, noche oscura, crisis y depresión, es el término sufrimiento, que es una experiencia común a todo ser humano. El sufrimiento se da en toda vida humana, es inseparable, y a la vez veremos que hay ciertos elementos que diferencian este tipo de situaciones de sufrimiento. Podemos correr el riesgo de decir que es lo mismo, pero en realidad yo creo que no lo es. ¿Creéis que es lo mismo o que no lo es? ¿Que no? Bueno, pues seguramente aquí haya más gente que en otros contextos, como los contextos clínicos, psiquiatras, psicólogos, que muchos pues, han metido a los místicos en el saco de la psicopatología
sin llegar realmente a comprender mucho de esa dimensión, ¿no? Y a la vez creo que también es complicado saber qué es cada una de estas cosas, qué es noche oscura, qué es crisis, qué es depresión. Realmente cada vivencia humana es única, es distinta, aunque haya elementos comunes, pero si ni siquiera en psicología, en psiquiatría, nos ponemos siempre de acuerdo con lo que es una depresión, porque no hay una depresión, sino que está la depresión de cada persona según la vive y según eso implica todas sus dimensiones, que es muy complicado llegar a decir que todas las depresiones son lo mismo, aunque sea una tentación científica en la que muchas veces se cae, ¿no? Y obviamente hemos desarrollado un lenguaje para entendernos y ponernos de acuerdo. Tenemos que llamar a las cosas de alguna manera, pero a veces con la tentación de buscar seguridad poniendo etiquetas a ciertas experiencias humanas que son difíciles de encasillar en ninguna categoría. Y aún así, como digo, un lenguaje es preciso y necesario, ¿no? Quiero hablar primero de niveles de sufrimiento para ordenar un poco las cuestiones que os voy a ir transmitiendo. Y considero que el sufrimiento se da a diferentes niveles. En primer lugar, al nivel biológico, a nivel del cuerpo. Veremos que hay un sufrimiento que implica al cuerpo, ahora explicaré ejemplos. Hay un nivel psicológico de sufrimiento y pongo una cierta superposición entre las figuras porque no hay una línea nítida entre una y otra dimensión. No es que el cuerpo va por un lado y la psique o la mente va por otro, ¿no? Hay una integración, una interrelación, aunque uno internamente pues a veces tenga barreras por ciertos sufrimientos, etc. Estaría lo que he llamado nivel existencial, que sería como el nivel más elevado de lo psicológico y un punto intermedio entre lo psicológico y lo espiritual. Y señalo que esto no es más que un mapa para intentarnos comprender. La realidad siempre va a ser mucho más que cualquier mapa que pretenda desarrollar. Entonces, por ejemplo, a nivel biológico, bueno, primero señalar que hay diferentes... Saltaba lo de la intensidad, que hay diferentes niveles de intensidad en cada uno de estos sufrimientos. Desde más leve a más grave, pues encontraremos diferentes intensidades y a más intensidad, más posibilidades hay de que un sufrimiento de un tipo afecte a las otras dimensiones. Por ejemplo, si yo tuviera una gripe muy fuerte, pues también emocionalmente me voy a sentir sin energía y seguramente más triste de lo normal, ¿no? O si vivo un estrés muy grande, pues mi corazón se altera, me sube la tensión arterial, etc. A más intensidad, creo que hay más posibilidades de que haya un impacto de una dimensión sobre la otra. Y voy yendo por partes, el nivel biológico, donde cuando hablamos de la depresión se establece que hay una serie de alteraciones químicas cerebrales o funcionamiento del cerebro. Puede haber enfermedades del cuerpo que afectan al cerebro, por ejemplo, una alteración del tiroides pues puede generar pues casi lo mismo que un cuadro de ansiedad o un cuadro de depresión, o otra serie de enfermedades del cuerpo que ahora no voy a entrar. Y normalmente cuando la depresión tiene causas orgánicas, se habla de una depresión endógena o una depresión biológica. Aunque hoy en día no se usa esta terminología, considero que es útil para entender que hay un tipo de depresión pues que está a un nivel más orgánico, que puede tener un componente genético u otros componentes que tienen que ver con la salud del cuerpo y que acaban alterando el funcionamiento del cerebro y el estado de ánimo, ¿no? El problema que veremos es que muchas veces la psiquiatría se ha quedado solo en este nivel y todo lo que es sufrimiento lo mete en este cajón y entonces todo sufrimiento humano se acaba resolviendo con pastillas y es un problema de mucha parte de la medicina actual. La gente va al médico de cabecera por angustia, por ansiedad, por insomnio y acaba con una receta y ya está, no demos más vueltas, ¿no? Y luego adictos a tomar medicamentos, ¿no? A un nivel psicológico veremos que ciertas alteraciones en el desarrollo del ser humano, ciertas deprivaciones afectivas en la infancia, traumas, situaciones de estrés, pues pueden llevar a lo que se ha llamado clásicamente depresión reactiva, es decir, cuando la persona pues, le sobrepasan los acontecimientos, vive situaciones angustiosas o bien su estructura psíquica es débil, pues puede acabar deprimiéndose por causas psíquicas, emocionales, alteraciones del pensamiento, aprendizajes defectuosos, elementos traumáticos, etc. Y estaríamos ya en otro nivel. A la vez, está claro que todo esto repercute en el cuerpo. O sea, igual que la alteración del cuerpo repercute en la mente, si yo vivo un gran estrés, pues mi cuerpo se altera, pero el origen del sufrimiento es distinto. Hablaríamos en lo más elevado de lo psicológico,
de depresiones que tienen que ver con una falta de sentido, vacío existencial, que pueden tener que ver con crisis existenciales, que son aquellas que se producen cuando la persona se confronta con su propia vida, la famosa crisis de los 40, por ejemplo, que la persona se para a reflexionar sobre su vida y se da cuenta de que su vida es superficial, está vacía, que ha perseguido metas que no llenan su alma. Hay gente que llega a mi consulta y me dice, si lo tengo todo, ¿por qué estoy mal? ¿Por qué me siento vacío? Y yo pregunto, ¿y qué es tenerlo todo? Dice, pues casa, mujer y coche. Pues eso no es todo, ¿no? Pasa que ese es el engaño en el que vivimos en nuestra civilización, que creemos que tener todo es tener cosas y pasados los años uno se da cuenta de que está vacío y puede entrar en esa crisis existencial de sentido que tiene elementos psicológicos y elementos también relacionados con la dimensión espiritual, porque hay una desconexión de la necesidad profunda y una desconexión de la escucha del alma a un nivel más esencial, ¿no? Y ya a un nivel más alto hablaríamos de las crisis religiosas, de los periodos de sequedad y de la noche oscura, que hay quien ha llamado depresión espiritual, no sé si es un término adecuado, pero bueno, como estoy hablando del lenguaje de la depresión, yo diría que sí se podría llamar de alguna manera, para entendernos con el mundo psiquiátrico sería depresión espiritual. Pero, como digo, es otro nivel. Y quiero señalar esto claramente porque podemos correr el riesgo de meter en un saco todo. Si yo veo desde una sola perspectiva, si yo como médico solamente me hubiera formado en la dimensión biológica, cada vez que alguien triste viene a mi consulta, yo diría, pues tiene una alteración en su funcionamiento cerebral, hay que darle unas pastillas, hay que darle unas pautas de alimentación, etcétera, y se arregla. Pero es que esto no es así, o sea, a veces es así. O en el otro lado, si yo solamente tuviera formación en espiritualidad, cada vez que alguien está triste, sin ganas de nada, con apatía y con algún elemento de desesperación, diría, pues esto es una noche oscura. Y como dice un dicho popular español, cuando uno tiene un martillo, cree que todos son clavos, ¿no? Es decir, cuando yo tengo una herramienta, creo que todo encaja en mi herramienta. Y yo creo que es parte de esta confusión que hay en el mundo psiquiátrico acerca de las experiencias de los místicos, que primero no son conscientes de los niveles y meten todo a un nivel inferior, lo que un autor americano, Ken Wilber, ha llamado como la falacia pretrans, es decir, confundir experiencias trascendentes con experiencias infantiles regresivas, la experiencia oceánica de Freud, que dice que una experiencia mística es volver al seno materno, estar fusionados con la madre. Entonces Freud ahí considera que toda dimensión de ir más allá hacia lo trascendente es en realidad una vuelta al útero materno. Eso sería una falacia pretrans y un psicologismo donde se interpreta lo espiritual solamente desde una perspectiva psicológica, ¿no? Sería interesante tener aquí a colegas míos que afirmaran otras posiciones, pero bueno, porque así también veríamos otros puntos de vista. Yo, que soy la que habla, pues tengo la oportunidad de decir cómo lo veo yo, ¿no? Pero también otros colegas dirían seguramente otras cosas. Pero me parece que en todo esto, como digo, está el riesgo de interpretar cada experiencia desde parámetros propios y caer en reduccionismos biologicistas, psicologistas, existencialistas o espiritualistas. Cada cual quiere encajar en su propio mapa del mundo la realidad, y el mapa no es la realidad. Si yo solo veo las cosas de un color, no es que todo es de ese color. Entonces, por eso he partido de esto, que aunque es muy simple y creo que es bastante evidente, a mí me sirve de estructura para lo siguiente que voy a ir comentando. En todo esto también añadir que existe la posibilidad de un sufrimiento global, es decir, que alguien tenga una depresión no excluye que tenga una noche oscura ni viceversa. Se pueden dar simultáneamente diferentes grados de sufrimiento y, pues lamentablemente, una persona puede sufrir a todos los niveles y, como digo, una experiencia a un nivel puede afectar a otro. San Juan de la Cruz habla de la noche como le afecta a un nivel físico, produciéndole, por ejemplo, fatiga, ¿no? O sea, lo más alto puede influir en lo más bajo, o una experiencia espiritual de luz puede aumentar la energía del cuerpo. Y al revés, o sea, un malestar físico pues puede alterar los otros niveles. Y el sufrimiento puede ser global. También es importante señalarlo porque hay quien dice, bueno, ya tengo un diagnóstico de depresión, no es noche oscura, o quien dice, como estoy en la noche oscura, yo ya no voy a un psiquiatra porque ya no es una depresión, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal
es integrar abordajes y acompañar a las personas teniendo en cuenta todas sus dimensiones y a veces trabajando en ayuda en equipo, acompañamiento espiritual, psicoterapia, medicación, etc. Y un ejemplo de ese sufrimiento global es el caso de Henry Nuben, que cuenta en su libro La voz interior del amor, un viaje a través de la angustia hacia la liberación. Es un ejemplo de esa mezcla de elementos, quizás en alguno de los poetas de los que se habló ayer, hay varias dimensiones implicadas, porque la dimensión poética yo creo que ya por lo menos roza lo existencial, y más de uno seguramente se asoma a algo espiritual, aunque por ejemplo en el caso de Hölderlin, creo que al final de su vida vivió una depresión endógena y tenía síntomas de tipo psicótico, y esto no quita que es un genio, etcétera. O sea, se puede dar simultáneamente diferentes experiencias, ¿no? Creo que todas estas experiencias de sufrimiento son como túneles, digo a modo de metáfora, pero de diferente altura, hondura y cualidad. ¿Qué quiero decir? Pues que no es lo mismo vivir una depresión de causas somáticas que vivir una noche oscura, y supongo que es una obviedad para muchos de vosotros, pero entre mis colegas no es tan obvio, y luego haré referencia a un diálogo con uno de mis colegas que afirma que noche oscura y depresión psicótica son lo mismo, ¿no? Bueno, os adelanto algo que contaré después, ¿no? En todo esto, además, considero que la noche oscura del espíritu es de otra altura, pertenece a escaladores espirituales, y no podemos compararla con andar por el subsuelo reptando, porque uno no puede ni funcionar. Según San Juan, la noche oscura del espíritu se da después de un camino espiritual, no se da así bruscamente en personas que ni siquiera tienen un camino, según refieren, no lo sé, pero en todo caso, aunque fuera por gracia, es a otro nivel, es a otra altura, y me parece que lleva a otros parajes. Es un recorrido distinto, aunque en todos los casos de sufrimiento hablemos de túneles y de periodos de oscuridad. Los niveles de tratamiento también son distintos. Cuando hay un sufrimiento biológico, pues se usa medicación, ejercicio físico, cierto tipo de nutrición, suplementación, descanso, pues para tratar al cuerpo. Cuando hay sufrimiento a nivel psicológico, psicoterapia, comprensión, expresión, superación, en fin, todo tipo de mecanismos para ayudar a la mente. Eso no quita que se cuide lo anterior. Estoy haciendo, como digo, un mapa. A nivel existencial, pues las crisis de sentido, normalmente la logoterapia es una posibilidad de abordaje, la búsqueda de sentido, indagación, introspección, aceptación de lo que sucede. Y a nivel espiritual, pues sería un abordaje más espiritual, donde, por ejemplo, el santo habla de la aceptación del proceso que Dios lleva, de la contemplación. Como veis, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y esto tampoco quiere decir que si alguien está en la noche oscura espiritual no cuide el cuerpo o no cuide la mente. O sea, dado que somos una unidad, debemos tener en cuenta de cómo estamos a diferentes niveles. Estar en un nivel no nos protege del otro, ¿no? O sea, que alguien esté viviendo una noche oscura no impide que se pueda romper una pierna, ¿no? Eso sería un pensamiento mágico, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ver nuestra idea de unidad. Tenemos cuerpo igual que espíritu. Estos son los tres elementos de los que parte el título, y lo plantearé de dos maneras, viendo semejanzas y diferencias, donde considero que entre noche, depresión y crisis hay elementos comunes. Por ejemplo, la tristeza, el malestar anímico puede ser un elemento común, y luego entre cada una de ellas habrá elementos particulares que las hacen confluir. Sobre todo me voy a centrar en la relación entre noche oscura y depresión, pues me parece que la crisis es algo que tiene que ver con las dos. Son tipos de crisis, pero de diferentes niveles. Y además, considero que en noche oscura, ese proceso de purificación y transformación espiritual que depende de Dios es ese nivel más elevado, pero también a veces se usa el término noche oscura como una metáfora de sufrimiento, ¿no? Y ahí es donde creo que está el riesgo de confundir, ¿no? Entonces, por un lado estaría esa noche oscura como experiencia espiritual, y la otra como metáfora de sufrimiento interior, que sería válido para cualquier tipo de situación, de dificultad, de crisis, de duelo, depresión, etc. Quien dice estoy en la noche porque tiene un tiempo de sufrimiento, de crisis, de dificultad,
de confrontación con diferentes elementos, pero en todas ellas creo que el elemento del sentido puede ser una ayuda importante. De una crisis, de un duelo, de una depresión, el sentido puede aportar una riqueza existencial que a su vez lleve a una apertura espiritual, aunque el punto de partida no sea la parte espiritual, ¿no? Las crisis sabemos que son acontecimientos adversos donde se da una máxima desorganización. Pueden ser crisis puntuales, leves, graves, moderadas, ya hablé antes de la intensidad, donde el individuo inicialmente se siente incapaz de afrontar la dificultad y donde se puede dar, no necesariamente se da, se puede dar una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento y transformación. Y digo que puede ser, porque también hay ciertas modas nueva era que cuando tienes una crisis dicen, qué bien, vas a aprender, vas a crecer, qué maravilla, qué sufrimiento te lo ha dado Dios para que tú aprendas, deberías estar feliz. Y esto me lo contaba un señor, vendiéndome su pack de felicidad, me comentaba que él sentía que aunque su hijo muriera bruscamente, él sería inmensamente feliz, porque él estaba a tal nivel espiritual que eso ya no le afectaba. Y lo siento, pero a mí me suena eso a narcisismo, ¿no? Pero bueno, y más si uno lo va contando, o sea, soy un iluminado, lo sé, y además te lo voy a contar, pues es como llevar un cartel puesto, estoy en una noche oscura del espíritu, estoy más elevado que tú, y te vas a enterar si te acercas a hablar conmigo que tengo una sabiduría implícita, ¿no? Y bueno, hago esta broma, pero porque hay una cierta moda de que todo es bueno, maravilloso y que no hay distinción entre bien y mal, ¿no? De la depresión voy a hacer alguna aclaración, pues se puede ver como síntoma. Estoy un poco aquí explicando cómo hacemos un diagnóstico los psiquiatras y cómo en psicopatología, que es el estudio de las enfermedades mentales y de sus síntomas y de los diagnósticos y demás, llegamos a concluir que algo es una depresión y no lo es, o no lo es, ¿no? Entonces, en primer lugar, se habla de depresión como síntoma. Es decir, cuando uno se siente triste dice estoy deprimido. Cuando uno tiene unos días de bajón puede decir me siento deprimida o deprimido, ¿no? Cuando se nos muere un ser querido, cuando tenemos una pérdida, cuando tenemos un disgusto, nos sentimos deprimidos y baja la energía general y hay llanto y hay malestar, ¿no? Y, por otro lado, estaría la depresión como síndrome. Cuando hacemos un diagnóstico clínico de depresión, tenemos que ver que hay un pack de síntomas. O sea, una depresión no se diagnostica solo con el ánimo depresivo, que es lo que digo, depresión como síntoma, sino que tiene que haber un conjunto de síntomas y unos síntomas mínimos, ahora lo explicaré con más detalle, que si no se da, no es una depresión, o bien se acerca a la depresión o hay síntomas de depresión. También avisar de que un diagnóstico no es blanco o negro, se puede estar un poquito deprimido, muy deprimido, tremendamente deprimido, ¿no? O levemente deprimido. Entonces, el diagnóstico hoy en día se dice que es dimensional, es decir, de 0 a 100 vemos grados de depresión. Y normalmente es un conjunto de síntomas, aquí he puesto algunos: tristeza, inhibición, culpa, sensación de minusvalía y pérdida del impulso vital. Entonces, es el conjunto con lo que diagnosticamos. Y diagnosticamos desde la forma, no desde el fondo, desde lo que se ve externamente. O sea, el diagnóstico es ver si suman síntomas, pero lo que hay detrás, eso luego lleva otro proceso, porque lo que haya detrás supone un tipo de tratamiento o de otro. Y luego estaría la depresión como enfermedad, que es cuando hay un trastorno biológico, una alteración en el cerebro o una enfermedad somática que condiciona síntomas de depresión. Entonces, esto no es como un diagnóstico médico, donde, pues si quiero medir la tensión arterial, pongo un aparato y veo que la tensión pues, es de tanto y a partir de tal número pues sabemos que esa tensión supone X riesgos. El diagnóstico de una depresión es complejo y más porque también fluctúa. O sea, uno no está deprimido de la misma manera a cada momento, incluso aunque tenga un cuadro de depresión grave, ¿no? Entonces, voy a poner el ejemplo de la depresión mayor, que se diagnostica desde el episodio depresivo mayor. O sea, yo encuentro a la persona en un momento depresivo y ahí trato de ver si cumple o no los criterios para estar o no deprimida, ¿no? Para luego entender en qué se parece y en qué no se parece a la noche oscura. Entonces, por ejemplo, en ese episodio depresivo mayor tiene que haber 5 o más de los siguientes síntomas durante 2 semanas y uno de los síntomas deben ser 1 o 2, que son estos que saco aquí.
En primer lugar, el estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi todos los días. Esto sería un síntoma, como he dicho, depresión como síntoma. Además, podría tener una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades la mayor parte del día. Con el síntoma 1 o el 2 ya tenemos una sospecha de que puede haber un cuadro depresivo. O sea, como veis, no es necesario estar triste, sino que hay otro conjunto de síntomas que pueden determinar que tengamos un diagnóstico de depresión. Además, tendríamos que sumar 5 para ver si estamos o no deprimidos en ese momento. Pérdida importante de peso o aumento de peso, o pérdida o aumento de apetito. Insomnio o hipersomnia, que es dormir de más. Agitación o enlentecimientos psicomotores casi cada día, y que lo puede observar alguien. Agitación es que uno no para de la inquietud que tiene, ¿no? Fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Dice, puede ser delirantes, es decir, cuando ya está fuera de la realidad. Entonces, una culpa delirante es cuando alguien cree que está en la ruina y no tiene ningún problema económico, pero su mente le está haciendo pensar eso, o alguien cree que es culpable de todos los males de la humanidad, ¿no? También la disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o indecisión casi cada día, ya sea que uno lo piensa por sí mismo o alguien lo observa, ¿no? Y los pensamientos recurrentes de muerte y de acción suicida recurrente, sin un plan específico, o una tentativa de suicidio, o bien un plan específico para suicidarse. Entonces, para que nos pongan la etiqueta de depresión, como os digo, tenemos que sumar 5, y dentro de esos 5 tiene que haber 1 o 2. No vale una sola cosa, ¿no? Entonces, no es tan fácil tener el diagnóstico de depresión. Y luego, que a lo mejor cuando alguien lee esto a veces se sugestiona y dice, pues tengo todos. Suele pasar, ¿no? Pero hay que ver que tiene que tener una determinada intensidad. O sea, igual uno tiene todos en un grado leve, no niego que eso pueda suceder, pero hace falta también el diagnóstico de un experto en ver si esos síntomas tienen suficiente intensidad. Igual que autodiagnosticarse en noche oscura, supongo que tampoco es lo más correcto. Necesitarás un experto que te diga, pues mira, sí, no, o algo tiene que ver, ¿no? Y aparte, como decía, esto no es blanco o negro, podemos estar algo deprimidillos, pero no tener un diagnóstico de depresión mayor. Pues, como digo, es una escala de grises, ¿no? En todo esto, la confusión con noche oscura creo que se puede dar en este punto, donde pues, el santo sí habla de estar con un ánimo bajo y de tristeza, de angustia, pero no encuentro cómo poder valorar si le ocurría la mayor parte del día, casi todos los días. Pues, no sé, era un hombre que tenía cierta actividad, creativo, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí ha habido uno de los puntos de confusión, y también por traducir lenguajes del momento al momento actual, confundir un lenguaje poético con un lenguaje clínico, creo que es uno de los riesgos, porque el poeta se expresa con más intensidad, etcétera. Y que tampoco sería correcto diagnosticar a través de un escrito. Aquí estamos haciendo una abstracción para tratar de comprender, ¿no? También la disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer, creo que es otro de los puntos de los que habla Noche, que puede llevar a la confusión, ¿no? Pero habría que ver qué quiere decir exactamente. O sea, tendríamos que tener aquí a San Juan de la Cruz y preguntar en cada punto pues, cómo se siente, cómo está viviendo esto, y lo más importante de todo esto es cómo repercute en su vida cotidiana, que veremos ahora al final. La disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, creo que es otro punto que también ha llevado a pensar que es lo mismo. Y, bueno, la flecha iría al punto 9, pensamientos, no sé, sentimientos de culpa, no, sí, pensamientos de muerte, que también aparecen en algún punto. Creo que la flecha iba también al punto 7, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados. Pero vemos en la Noche que la culpa es una culpa para servir a Dios, no es una culpa improductiva, es un deseo de perfección, es un deseo de crecer, es una toma de responsabilidad y de consciencia, no es una culpa irracional, es una culpa constructiva, ¿no? Entonces creo que aquí también ha habido otra confusión, ¿no? Y puntos más leves, la fatiga o pérdida de energía, que se me han movido las flechas, perdonad, los pensamientos recurrentes de muerte. Pues en algún momento San Juan no lo veo como pensamiento recurrente, pero sí hace alusión a un deseo de morir, pero que hay que entender que en una persona que vive una experiencia mística es más un deseo de morir para estar con Dios.
no es una intención de suicidarse, ¿no? Pero en esto yo tengo colegas que han dicho cumple todos los criterios de depresión, porque cumple 1, 2, 7 y 8, por ejemplo, ¿no? Dices, pues sobre todos, si nos ponemos así, si forzamos el molde, pues igual nos salen 4, ¿no? 5 a mí no me salen, o sea, no, pero como digo, forzando el molde y forzando los síntomas, ¿no? Lo fundamental en todo esto, más allá de los síntomas, es que esos síntomas provoquen un malestar clínicamente significativo, lo que significa que la persona tiene una gran alteración de su funcionamiento habitual, de su actividad diaria, o bien deterioro social, laboral, o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Es decir, la persona no puede funcionar. Hay una definición de Freud sobre salud mental, que es la capacidad de amar y de trabajar, que yo no veo alterada en los místicos. O sea, son personas activas, creativas, productivas, aún en mitad del sufrimiento, y eso supone una gran fortaleza interior, que es algo que una persona con depresión no tiene. Incluso aunque haya personas resilientes, fuertes, una depresión tiene una capacidad de destrucción que la persona que realmente está deprimida la incapacita para el funcionamiento cotidiano a muchos niveles. Y para mí suele ser un punto de diferenciación importante entre enfermedad mental y experiencia mística. O sea, los místicos tienen capacidad creativa, productiva, etc. Pueden estar sintomáticamente depresivos, es decir, tristes, o sea, depresión como síntoma. Pueden tener algún elemento parecido a los que he señalado, pero no veo que encajen exactamente en esas definiciones, ¿no? Aún así, como os digo, hay psiquiatras que dicen que encaja fenomenal, perfectamente, y además añaden algún diagnóstico más, como veremos. Bueno, y que los síntomas nos explican mejor por la presencia de un duelo. Bueno, esto lo que quiere decir es que no hay otras causas del dolor. También lo señalo porque en la noche oscura hay otras causas del sufrimiento. En la depresión mayor no suele haber una visión de causas objetivas, o si hay causas que han desencadenado la depresión no son razonables para estar tan mal. Pero normalmente la depresión más grave la persona no sabe por qué está mal, simplemente está mal, y a lo mejor es una cosa pequeña la que ha desencadenado el episodio. En ciertas depresiones puede haber una reacción al estrés, pero entonces no se llama depresión. Si hay una muerte de un ser querido es un duelo, si a una persona le han despedido de un trabajo o le han echado de su casa, pues se llama trastorno adaptativo, no se llama depresión. Realmente la depresión no tiene una explicación racional para el sujeto. Bueno, voy a hablar de semejanzas entre depresión, crisis y noche oscura. En todas hay sufrimiento, tristeza, desconcierto, desorganización interna, la incapacidad del individuo y también, desde un punto de vista más positivo, una posibilidad de aprender el proceso y un crecimiento personal a distintos niveles. O sea, estar mal no implica que uno no pueda crecer, aprender, pero decirle a alguien realmente deprimido que eso es una oportunidad para crecer es una auténtica barbaridad. Eso se puede ir viendo a lo largo de un proceso de psicoterapia cuando la persona está mejor. Si no está sin fuerzas no puede aprender, necesita primero ser reconstruido, ¿no? Porque también hay quien les vende a las personas con depresión que es una noche oscura del alma, que van a crecer y que van a salir iluminados después de la depresión. Y acaban más hechos polvo todavía porque les están mareando la perdiz. O sea, hay quien necesita un estudio médico, igual es que tiene mal tiroides, hay quien necesita una medicación, hay quien necesita una psicoterapia determinada o todo a la vez. Pero decir a la gente que aguante la depresión, que es una estupenda noche oscura y hay una causa orgánica, es una auténtica barbaridad, ¿no? Semejanzas entre depresión y noche sensitiva. Voy a diferenciar una de la otra para ver que hay elementos que se parecen, al menos en el lenguaje. La experiencia subjetiva seguramente es distinta, pero según lo leemos desde hoy en día, y eso a su vez tendrá unos filtros, los de mi propia mente, los de mis propios conocimientos, pues digo, ¿en qué se me parecen, ¿no? Pues la oscuridad de la voluntad, la aridez del entendimiento, la pasividad, la falta de interés por las cosas habituales, aunque veremos que a su vez la persona en la noche tiene interés por otras cosas que el depresivo no tiene. O sea, hay un interés por crecer en Dios, acercarse a Dios, por ser, pues eso, crecer espiritualmente. Luego lo explicaré. La anedonia, la falta de disfrute y placer por lo que antes lo producía, sequedad, vacío, recelo y temor de uno mismo. Aquí vemos aspectos que se parecen a la experiencia de la persona con depresión, aunque, como dije al principio de la exposición, los niveles son distintos, aunque el lenguaje pueda ser parecido, ¿no?
Semejanzas entre depresión y noche del espíritu, pues vemos que hay sentimientos negativos en la noche del espíritu, necesidades, sequedades, tinieblas y aprietos, tristeza, habla de penas, San Juan de la Cruz, angustia, desamparo, aflicción, lágrimas y amargura. Esas son expresiones que puede usar alguien con depresión, pero insisto, los niveles son distintos. Síntomas físicos que también se dan en la depresión, fatigas, flaquezas de estómago, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, sentimientos de inutilidad y culpa excesivos, pero ya he señalado que la finalidad o el desasosiego viene de lugares distintos, falta de voluntad, deseos de muerte, y también hay momentos de alivio. También en las depresiones suele haber momentos de alivio. Voy a hablar un momento de las hipótesis del psiquiatra Javier Álvarez, que quizás alguno conozca, psiquiatra que escribió la tesis Mística y Epilepsia, y que en un debate con él dice que San Juan de la Cruz padece una depresión melancólica psicótica, con cuadros maníacos. Y esto lo ha escrito en un debate que tuvimos en Internet, ¿no? Y así tan contento se quedó, ¿no? Y añade que el santo explica su depresión desde una perspectiva sublime y que se esfuerza tanto por moralismo que no se le nota lo mal que está. Entonces, bueno, pues igual que os reís, yo me quedé perpleja. Obviamente tuvimos ahí un largo debate que aquí no me da tiempo a exponer, pero no estoy en absoluto de acuerdo. Yo misma le decía que estaba metiendo en un saco forzadamente al santo y que no le correspondía, ¿no? Y que estaba encajando en categorías que están a otro nivel, ¿no? Para otros autores también son lo mismo. Por ejemplo, Ansel Grum pues considera que es lo mismo en alguno de sus libros, y más bien yo creo que lleva la depresión a un nivel que no le corresponde, hay un elevacionismo, o bien consideran algunos la noche como un tipo particular de depresión. Javier Álvarez plantea la hipótesis de la hiperia, y diciendo que las experiencias místicas derivan de un proceso de hipersincronización neuronal. Interpreta todos estos fenómenos psíquicos, y cito sus palabras, como la expresión de una función cerebral cognitiva, hasta hoy insuficientemente delimitada, la cual está estrechamente relacionada con la adquisición de conocimientos intuitivos clarividentes. Bueno, pues no sé muy bien qué está queriendo decir, pero lo que entiendo, quiero decir a un nivel más profundo, entiendo el lenguaje, ¿no? Pero el problema de esto es que él considera que las experiencias místicas son un subproducto del cerebro y son una especie de reacción a experiencias epilépticas. Una hipersincronización neuronal es una especie de estado epiléptico light. Entonces, eso lo explica todo, y además para él eso explica la mística y explica la esquizofrenia y la depresión. O sea, todo al mismo nivel, en una visión plana, ¿no? Obviamente tampoco estoy de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo es que hay unos correlatos neuronales de la experiencia donde el cerebro está preparado para reaccionar ante una experiencia mística, y lo veo más bien como un receptor de otra dimensión, como algo que resuena, no como algo que genera la experiencia de Dios. Porque ya a raíz de esto hay gente que ha producido hasta máquinas que estimulan el lóbulo temporal y te dan experiencias místicas prefabricadas, ¿no? Y no estoy bromeando, es verdad, ¿no? Bueno, desde mi punto de vista, Javier Álvarez toma elementos aislados y los separa de su contexto. Parte de la confusión que yo señalaba antes es la que creo que él plantea, porque él dice que el santo cumple exactamente todos los criterios de depresión mayor, y creo que lo está mirando desde un punto de vista superficial. Quiero plantear otro punto de vista, por ver que hay otra manera de verlo, y quizás alguien esté de acuerdo, pero me parece un reduccionismo y una simplificación, ¿no? Las diferencias entre depresión y noche oscura parten primero de este esquema, donde lo que quiero decir, partiendo de la segunda ley de la ontología dimensional de Viktor Frankl, que usa esta imagen, no la voy a explicar, pero de manera resumida lo que puedo deciros es que desde un lugar cosas que se parecen pueden ser diferentes. Lo que se ve a un nivel de 2 dimensiones, en 3 dimensiones puede ser diferente, y entonces el síntoma de depresión en una noche oscura, en una crisis o en un estado de depresión, vamos a imaginar que el círculo es síntoma de tristeza, podemos pensar que significa que esto y esto es lo mismo. Y usaré cada figura como una metáfora de cada estado, ¿no? Entonces, lo que se parece no es equivalente, lo que desde un lugar parece igual no es lo mismo. Y una misma manifestación, como es la tristeza, puede tener diferentes causas. Y creo que decir que el cerebro produce la experiencia mística es tan absurdo como decir que las lágrimas son las que producen la tristeza, ¿no?
Y las lágrimas además pueden ser por diferentes causas. El que llora, llora cada persona por una razón distinta, ¿no? El propio San Juan diferencia noche y melancolía y señala sobre todo este punto: el espíritu está pronto y fuerte. Y además habla de los deseos de servir a Dios en esa noche. No sé, en el depresivo no hay deseo de servir a nadie, ¿no? Y nos muestra además cómo es imposible comprender el proceso sin la iluminación, es decir, sin un conocimiento de la experiencia espiritual. Entonces, desde un punto de vista meramente racional o clínico, yo creo que es imposible entender esto. Y corremos siempre el riesgo de meter en un encasillamiento absurdo la visión. Dice, como es imposible por vía y modo natural, aunque más alta y sabiamente se hable de ellas, poder conocer ni sentir de ellas como ellas son, sin la iluminación de esta mística teología, ¿no? Entonces quiere decir que quien no tenga algún tipo de experiencia de esto o conozca del mundo espiritual, pues solo desde una visión psicológica, médica o psiquiátrica es imposible entenderlo en categorías clínicas, ¿no? Algunos elementos para diferenciarlo, los voy a decir rápido, que quedan 15 minutos, pero bueno, al menos señalaré lo más importante. Ahora, sobre todo, que es el conjunto el que es distinto, es el conjunto de manifestaciones. Es lo que dije antes, si para diagnosticar una depresión hace falta un pack de elementos, en la noche oscura también hay otro conjunto de elementos donde un pedacito es similar a una depresión, pero con todo lo demás, cuando estamos metiéndolo en el cajón depresión, dejamos fuera lo que no nos interesa, ¿no? También suele haber un desarrollo previo en el camino espiritual. Hay una preocupación distinta entre depresión y noche oscura, hay un profundo anhelo de Dios. Con esto no quiero decir que quien está deprimido no tenga anhelo de Dios. Hablo como que el tema central en noche oscura es ese profundo anhelo de Dios y en la depresión son muchas otras cosas. La dinámica vital, la vida social de la persona, la capacidad de amar y de trabajar, y que en la experiencia espiritual suele haber una vida productiva a pesar de que el ánimo esté alterado. La noche oscura no altera la vida cotidiana y aporta estabilidad. Paradójicamente, como dice el santo, aporta luz. No quita energía como en las personas depresivas. Tiene que ver con la creatividad. Hay una riqueza y sutileza en el lenguaje expresado en San Juan de la Cruz que no me cuadra con el deterioro mental que genera una depresión, que hablando vulgarmente le deja a uno completamente empanado para cualquier cosa, ¿no? Entonces, esa riqueza expresiva no me cuadra en un cuadro depresivo, ¿no? Y luego el sentido del proceso para quien lo padece, en la noche sería un proceso que Dios hace en el alma para purificarlo e iluminarlo, o sea, es un sentido completamente distinto, ¿no? Aunque haya diversos autores que consideran que es lo mismo, como ya he dicho, ¿no? Y los frutos que da, yo creo que es algo fundamental, a dónde lleva una, a dónde lleva la otra, ¿no? Como dice Santa Teresa, los frutos, ¿no? O sea, al final a dónde te lleva, qué genera, no tiene nada que ver, ¿no? Diferencias entre depresión y noche sensitiva, pues por ejemplo, ya he hablado del sentido que tiene para el sujeto y, como dice el santo, se purga en el alma según el sentido acomodándolo al espíritu. Hay un proceso religioso, la persona está centrada en Dios y en la depresión el centramiento es en el propio sufrimiento. Es típico del proceso depresivo en general, excepto ciertas depresiones existenciales, estar en un estado egocéntrico como consecuencia de una profunda herida emocional, dándose un egocentrismo involuntario y un sinsentido. Entonces, para mí, ese autocentramiento en uno mismo, en el propio sufrimiento, en que me atiendan, en que estén pendientes de mí, es más sintomático de una depresión que de una noche donde hay más bien un desasimiento y un desprendimiento, ¿no? Y un sentido que se va manifestando con la evolución, desarrollo y crecimiento espiritual y donde fundamentalmente ese conocimiento de sí y de la propia miseria se va dando más capacidad de amar. El deseo de soledad y quietud, que no suele darse en el depresivo. No voy a leer las citas, las dejo ahí, pero si no me da tiempo, ya en el texto las leeréis. Elementos de luz y de fortaleza, y a mí me llama la atención esta frase que dice San Juan, que aunque la parte sensitiva está muy caída y floja y flaca para obrar por el poco gusto que haya, el espíritu empero está pronto y fuerte. Es una paradoja, ¿no? O sea, está caído y a la vez hay fortaleza.
y habla de fortaleza y brío para obrar en la sustancia que le da el manjar interior. O sea, hay un abatimiento y a la vez fortaleza interior, ¿no? También se habla de pura receptividad y entrega. La depresión es necesidad, es compulsión a absorber del otro. Es como que otro me resuelva, es como un estado de bebé necesitado, y aquí es un adulto que está atravesando otro nivel de sufrimiento. Las orientaciones que nos da el santo para atravesarla son distintas que las que se dan en una depresión, como que dejen estar al alma en sosiego y quietud. Decirle esto a una persona depresiva suele ser hundirla, o sea, necesitan apoyo y sostenimiento y terapia, ¿no? Como digo, en la depresión es necesario un proceso activo de tratamiento, no estar en sosiego y quietud, aunque pueda tener algún beneficio en algunos casos, no podemos generalizar, ¿no? Cada depresión es distinta, ¿no? El resultado del proceso, como digo, es fundamental, el alma se fortalece y sus virtudes crecen. La depresión no genera esto, la depresión es un proceso destructivo de la psique. La limpieza y purificación del alma, de sus errores e imperfecciones, sana el alma, les da humildad y prontitud, pierde la fuerza de las pasiones y de la concupiscencia. Las pasiones están, si es que están en la depresión, son vivas y son destructivas. O bien puede estar todo tan apagado que ni energía hay para nada, ¿no? Pero la depresión, como digo, está centrada en el propio yo y en ser rescatado, ser salvado por el movimiento regresivo en donde se está, ¿no? El deseo de servir mejor a Dios, pues obviamente no se da en una depresión por sí misma. Más amor, más claridad del entendimiento, paz y tranquilidad espiritual y armonía de los sentidos y potencias interiores, cesando sus operaciones discursivas. Y más libertad del espíritu. Yo me pregunto cómo los que diagnostican depresión no han leído esto y han llegado a conclusiones tan sesgadas, ¿no? Esto no tiene nada que ver con un cuadro depresivo, incluso es opuesto al proceso depresivo, ¿no? Y con respecto a la noche del espíritu, pues hay otra serie de diferencias. Está dentro de un proceso también y sigue a la noche sensitiva, es decir, es una mayor altura del desarrollo espiritual y antes hay un camino recorrido, ¿no? El contenido de la culpa es distinto, como ya dije, es como una cualidad, ver la propia deficiencia y ganar humildad. O sea, la culpa tiene un sentido de crecimiento y de desarrollo de la humildad a través de ver la propia limitación. En ella no hay depresión, no hay ideación suicida, aunque haya deseos de muerte. El deseo de muerte es más bien un deseo de estar con Dios y no es un deseo de destruir la vida. Es un anhelo de la otra vida, ¿no? Y el tipo de alivio que se genera con la cercanía de Dios, dice San Juan de la Cruz, pero en medio de estas penas oscuras y amorosas siente el alma cierta compañía y fuerza en su interior que la acompaña. Nunca he escuchado a alguien con depresión decir esto, y si tiene algún destello de luz porque cuida su vida espiritual, pues es de otra manera. Es más como pues una luz en la sombra que le ayuda a sobrevivir, pero no tiene ese contenido tan positivo, ¿no? El sentido que se va dando, pues lo mismo que decía antes, o sea, se va viendo que lleva a otros lugares para la unión de amor con Dios, hay un claro sentido del sufrimiento y se ve su origen en la dimensión espiritual. No me da tiempo a leer todo, pero ahí supongo que casi todos habéis leído Noche Oscura y voy extrayendo fragmentos que confirman lo que estoy diciendo, ¿no? El resultado del proceso, los frutos, pues unión con Dios, la depresión no lleva a unión con Dios, el autoconocimiento, de ver sus tinieblas o miserias. La depresión opaca el autoconocimiento y hace que uno esté demasiado egocentrado. Como digo, a veces se superponen niveles y ciertas depresiones pues pueden existencialmente enriquecer la visión interior, pero no por sí mismas, porque más bien es un cerrarse a la mirada se estrecha la visión, no se amplía y la persona ve que el mal está fuera, que lo que tienen que hacer es ocuparse de ella, etcétera. Conciencia y sabiduría para ver los bienes de luz divina, mirar más allá de la comprensión previa, iluminarse el alma, una de cosas que ya he dicho, y en general una transformación positiva. Ninguna depresión he visto que por sí misma lleve a esto. En terapia, a otros niveles, hay frutos que pueden tener que ver con esto, pero es otro nivel más emocional, mental, etcétera, y que al final el tratar una depresión puede favorecer la vida espiritual, pero una depresión no da por sí misma este tipo de frutos, ¿no?
En la evolución temporal vemos en el dinamismo del proceso muchas diferencias a cada nivel. Si fuera una mejoría biológica, pues se supera con tratamiento, a veces se cronifica, depende. Si fuera a nivel psicológico, pues se va dando un aprendizaje y superación, se resuelven las crisis. A nivel existencial, descubrimiento y desarrollo del sentido. Pero a nivel espiritual hay otros frutos espirituales y está presente un crecimiento en la fe, un crecimiento en la experiencia de Dios después de atravesar los difíciles momentos de sufrimiento que el santo dice que hasta pueden durar años. O sea, que la noche oscura tenga luz y dé frutos no quiere decir que no sea igualmente un gran sufrimiento. No es para decirle también a alguien qué suerte, qué maravilla, no está sufriendo, igualmente necesita un apoyo, pero desde otro lugar y de otro tipo, ¿no? En conclusión, ¿consideremos que es lo mismo? Pues estoy de acuerdo con lo que decíais varios al principio, pues no es lo mismo. La noche oscura que depresión, aunque haya síntomas semejantes, son procesos distintos. El origen del sufrimiento es distinto, el sentido que se le da, el dinamismo, es decir, cómo se va produciendo el proceso y los frutos que genera no tienen nada que ver. La noche es un proceso espiritual más complejo, amplio y sutil, con un cuadro depresivo y con un sentido de transformación. Las consecuencias de la noche y de la depresión son distintas. La persona llega a un lugar distinto, son túneles que se mueven por universos distintos. Insisto, porque al menos es como he concluido después de estudiar la noche. También hay que considerar cada caso individualmente, porque una depresión y una noche no son procesos incompatibles, pueden coincidir. Por eso hay que ver la situación personal, la evolución temporal, el contexto, el grado de energía interna, funcionamiento, etcétera. Y, por ejemplo, recuerdo lo que decía una autora, que cuando estás con una persona con depresión sales cansado, pero con una persona en noche no sales cansado porque es como que tiene una energía interior. Y subjetivamente el terapeuta a veces nota cómo, o sea, a mí me ha pasado con algún paciente que dices, pues solo por el agotamiento ya percibo el malestar que tiene, porque me transmite algo de este agotamiento, lo percibo. Y personas que están hablando de otro tipo de sufrimiento no transmiten esa falta de energía tan profunda que tiene una persona con depresión, ¿no? Entonces es muy importante ver el contexto, la vida, la situación personal, como digo, ¿no? Y por otra parte, señalar que desde la psiquiatría, igual que desde la psicología, no podemos explicar el conjunto de elementos que se dan en todo el proceso de la noche. Realmente, desde el punto de vista científico, no sabemos lo que es. Me parece muy osado decir que es lo mismo. En todo caso, decir, como estoy diciendo, hay cosas que desde fuera se parecen, hay apariencias en estados anímicos y demás que son semejantes, pero el sustrato más profundo no tiene nada que ver. Y por eso termino con una cita del santo, cuando cita al profeta Baruch, diciendo: de esta sabiduría divina no hay quien pueda saber, dice, sus vías, ni quien pueda pensar sus sendas. Bueno, pues perdonar la velocidad y el rollo, pero os quería contar varias cosas. Espero que en algo os haya clarificado y muchas gracias a todos por la escucha. Sí, Maribel, pues muchas gracias por estos mapas, por la claridad y esas diferencias que a veces son muy sutiles, ¿no? Y por lo mismo muy difíciles de identificar, pero creo que nos da claridad. Tenemos nuestro papelito para que ahí las preguntas, ya cuando tengamos la mesa, las podamos compartir con Maribel y dialogar. Vamos a tener 2 minutos para recibir a nuestro siguiente ponente. Gracias, Maribel. Sí.